mis hermanos queridos, qué alegría saludarlos a esta hora. ¿En qué momento del día usted vio este video o abrió este video? No lo sabemos. Solo nosotros queremos decirles que estamos muy agradecidos porque ustedes se conectan con Palabra Viva, no importa la hora que sea del día, pero estamos muy agradecidos. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque ustedes y nosotros estamos cumpliendo la misión de Jesucristo, que es predicar el sagrado evangelio. La escritura dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que ustedes y yo podemos ser ese canal para que muchos otros a través de estas redes que por gracia de Dios todavía nos permiten libertad de expresión, podamos compartir por aquí el sagrado evangelio. Así Amén. que mis hermanos, suscríbanse a este ministerio, compartan este video, denle like, déjenos un comentario y oren por nosotros. Nosotros estaremos orando por ustedes. Fabio, un abracito, mi hermano. Sabes que te llevo ahí pegadito en el alma, en el corazón. Un abracito, Dios te bendiga y que el Señor te use con poder. Gloria a Dios, Betico. Sabes que también te aprecio mucho, te quiero mucho. Hacemos un equipo bonito para gloria al nombre de Cristo Jesús. Y pues los hermanos respaldan eso también y siempre nos están mandando saluditos. Pues ahora vamos con ese cariño que nos tenemos a estudiar esta palabra bonita y a compartirla con los hermanos. La lección de hoy, jueves 29 de mayo, campeón, 29 de mayo, se nos está acabando mayo. Hace poquito estábamos en enero primero y ya estamos en mayo 29. Tremendo. Oremos para que estudiemos. Dios maravilloso, Padre de bondad y misericordia, aquí estamos una vez más pidiendo tu compañía, tu asesoramiento, pidiendo tu guía para abrir la palabra, Señor. Hay personas que hoy se han levantado tal vez pensativos, tristes, con noticias nefastas. Algunos de pronto pasaron una noche no como correspondía. Otros preocupados, perdieron su empleo, un ser querido ha muerto, una mala noticia. No sabemos, Señor, pero sea cual sea la situación, esto no será para siempre. Y tú vences y tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Y todo esto es temporal y pasajero. Gracias, Señor. Entonces, dirígenos ahora que vamos a abrir tu palabra, por favor. Permítenos decir todo conforme al escrito está, que podamos nutrirnos los unos a los otros espiritualmente por medio de las Sagradas Escrituras. Acompáñanos, lo pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén, bendito Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio para que se conozca tu salvación. Y justamente, Fabio, la lección de hoy, el escritor nos pone en el Salmo 67 y nos contrasta el capítulo 14 de Apocalipsis. Creo ¿Otra que, vez? sí, señora, al capítulo 14 de Apocalipsis yo creo que lo vamos a exprimir. Estamos le vamos a exprimiendo, sí, sacar señor. hasta el último detalle. Claro, porque es que el asunto, Beto, es lo que yo te decía de la semana pasada, ¿no? Es fundamentos de la profecía en los Salmos. Y como uno de los libros, pues que es en esencia profético, es Apocalipsis, por eso todo nos apunta hacia Apocalipsis. Mira cuántos salmos hemos visto en la semana y todos llegan allá a Apocalipsis, convergen en Apocalipsis para mostrarnos que no solo es Apocalipsis, sino que toda la Biblia es una profecía maravillosa. Sí, señor, correcto. Pues Fabio, mira, cuando nosotros leemos el Salmo 67, el pueblo clama por bendición con un propósito misional. Ajá. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, el pueblo proclama el mensaje final de Dios antes del cierre de la historia humana. Nota lo siguiente, porque el Salmo 67 habla de que todos los pueblos alaben a Dios. Lo leíste, ¿verdad? Sí, señor. Porque es que sí. Leer todo el Salmo, pues no, usted, mi hermano, lo puede leer allí en la casita, pero justamente la declaración, todos los pueblos alaben a Dios. Ajá. Y en Apocalipsis 14, Fabio, presenta un mensaje dirigido a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. ¿Cuál es ese mensaje? El mismo, alabanza y adoración. A Dios. Alabanza y adoración. Alaba al verdadero Dios, adora al verdadero Dios. Entonces, la universalidad de la salvación enfatiza que el evangelio debe traspasar barreras culturales, lingüísticas y religiosas. La misión no es opcional, sino es esencial. Okay. Fabio, nosotros muchas veces
le estamos poniendo barreras al mensaje de salvación. Le estamos poniendo barreras. Porque nosotros lo estamos encajando en un solo barco de salvación y le ponemos nombre. Si usted, y yo lo has escuchado mucho, si usted no se bautiza en la iglesia de los testigos de Jehová, se va a perder. Ajá. Si usted no se bautiza en la iglesia de los mormones, se va a perder. Si usted no se... Y cada iglesia... Le ha puesto un barco, sí. Sí, cada iglesia ha puesto un barco y le ha puesto nombre a ese barco de salvación. Pues mis hermanos, el barco de salvación se llama Jesucristo. Amén. Y la manera de llegar a ese barco está aquí, está aquí. Entonces es Cristo Jesús a través de su palabra que va a darnos salvación. Aquí el asunto es, ¿qué tanto yo estoy buscando esa salvación que ya fue dada? Porque ya cualquier ser humano es salvo si lo desea. El asunto es, ¿qué tanto nosotros estamos buscando nuestra salvación, Fabio? Claro, y es que Beto, en esa línea tan interesante que has planteado, hay quienes plantean la salvación en un barco llamado iglesia, pero hay otros que plantean la salvación en un barco, o sin barco más bien, sin barco. O sea, yo me puedo salvar a mi manera. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito esto, yo no necesito nada. Dios sabe cómo son los asuntos conmigo, Dios conoce mi corazón, Dios sí sabe, así que yo voy a ser salvo de esa manera, y tampoco opera así. Entonces, la lección de esta semana nos hace un llamado de atención muy interesante a los cristianos particularmente, porque como me has escuchado decirlo en ocasiones anteriores, hacer misión no es responsabilidad de una iglesia. Hacer misión no es responsabilidad de una placa. Hacer misión es responsabilidad del cristiano. Es un acto de obediencia. Porque el Señor dijo, Beto, así como lo está señalando, Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen y hablen de mí, la buena nueva, hablen de la noticia bonita. Y el que acepte esa noticia y el que crea en esa noticia y el que crea en mí, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así funciona. Pero Dios, ¿qué hace? ¿Qué es lo que me llama la atención? Tú dijiste algo cuando empezaste la introducción de la lección. Tú dijiste que Dios bendecía a su pueblo con un propósito misional o un propósito misionero, con un propósito de misión. Esto me traslada a mí, me hace un enroque en el ajedrez de la vida y me lleva a mí al pueblo de Israel. Porque Dios hizo a Israel exactamente lo mismo que nos hace a nosotros hoy. Dios hizo al pueblo de Israel atractivo. Dios bendijo a Israel. Beto, es que Israel ponía un granito en la tierra y ese granito daba 1000 por 1. Es que era un asunto de Dios. Es que las mujeres de Israel eran hermosas. Los niños eran sabios, sus hombres eran fornidos, eran fuertes. Beto, todo lo que Israel hacía llamaba la atención de los pueblos circundantes o circunvecinos. Pero Dios los hizo atractivos y los prosperó con un objetivo de misión. Cuando les pregunten, oiga, ¿ustedes por qué les va bien en su cultivo? ¿Ustedes qué fumigos usan? ¿Ustedes qué cultivos usan? ¿Ustedes qué herramientas usan para que eso le dé tanto? Israel solo tenía que decir, no somos nosotros, es Dios. Jehová de los ejércitos. ¿Cómo Jehová? ¿Hay otro Dios? Sí, el Dios nuestro. Queremos conocer ese Dios. Eso era todo lo que tenía que hacer Israel. Pero Israel empezó a mofarse de sí mismo, como lo hacemos nosotros hoy. No es que la iglesia adventista del séptimo día, no es que los pentecostales, no es que los testigos de Jehová, no es que los mormones, no es que las cruzadas cristianas, nosotros. Perdimos el objetivo. Dios no nos mandó a nosotros a hablar de placas religiosas. Dios nos mandó a hablar de Él, de Él. Por eso Dios bendice a su pueblo para que el pueblo haga una misión, para que el pueblo vaya. Y es lo que se plantea en el Salmo 67, que es la exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Mira este punto que escribí aquí. La bendición de Dios sobre su pueblo no es simplemente para prosperidad personal. No es para mofarnos de, uy, la cuenta bancaria me está creciendo. Uy, mi negocio, ¿cómo está avanzando? Oiga, hermano, les tengo un testimonio. Esta semana las ventas se triplicaron. Esta semana vendimos. Esta semana logramos. Hermano, amigo, la bendición de Dios no es solamente para prosperidad personal, sino para que el mundo conozca el camino de Dios y conozca su salvación. Cuando Dios en la persona de Jesucristo caminó las calles aquí en la tierra, recuerda, Beto, que cuando hacía los milagros, le decía a la gente, ¿no? Esto es para que se muestre el poder de Dios en ti. Oye, ¿y ese nació ciego? ¿Por qué? ¿Porque es pecador? No. Es para que el poder de Dios se muestre y usted conozca a Dios, Hoy tenemos que hacer lo mismo nosotros. Beto, no es nuestra nacionalidad, no es nuestro color de piel, no es nuestra talla, no es nuestro apellido, no es nuestra carrera, no es ningún atributo que tengamos nosotros. Es Dios y hay que darle todo ese aplauso, todo el honor a Dios, toda la gloria al Señor. Y no solo eso, sino que tenemos que estarlo mostrando en todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida.
un objetivo misional. La bendición es para bendecir. Sí, señor. Tal cual, tal cual. Pues Fabio, mira, la verdad es que estas dos citas, el Salmo 67 y Apocalipsis 14, nos hace un contraste desafiante. ¿Por qué lo presento de esa manera? Fabio, el Salmo 67 está presentando a Dios como juez justo de las naciones. Correcto. Pero Apocalipsis 14 nos está presentando que el juicio hace parte del evangelio eterno. Fabio, hoy en la mayoría de las iglesias, incluyendo la nuestra, estamos predicando del amor y de la gracia de Dios. Vivimos en gracia, vivimos en amor. Todos debemos enamorarnos de Jesucristo. Todos Qué debemos dulzura, ir en amor. qué dulzura. Sí, sí. Con miel y pan y con miel y leche, eso nos estamos alimentando. Ajá. Y va leche y va miel y la dulzura del evangelio. Fabio, Apocalipsis nos está mostrando que el evangelio es juicio. Así que debemos presentar juicio, mis hermanos. Si no hacemos conforme a la palabra del Señor, nos vamos a perder. Si no hacemos conforme a la palabra de Dios, nos vamos a quemar, porque la Escritura dice: descenderá fuego del cielo y consumirá todo a su paso, incluyendo a Satanás, el falso profeta, y a todo lo que se encuentre a su paso. Fabio, es tiempo de hablar con toda la verdad. Fabio, lo que pasa es que hemos llegado a un punto, y voy a tocar un asunto que quizás me traiga dificultades, pero voy a tocarlo. Estamos llegando a un punto, Fabio, en el que ya no se le puede hablar de justicia y juicio a la gente, porque si se les habla desde el sermón, desde la iglesia, entonces la gente no vuelve. Y estamos en lugar de estar predicando el evangelio dentro de la iglesia, estamos manteniendo a los adeptos que nosotros tenemos. No estamos creando discípulos, estamos creando adeptos. Entonces nos toca predicarles lo que ellos quieren escuchar, no lo que la palabra del Señor nos está enviando a predicar. Y no podemos caer en ese asunto, Fabio. Sí es cierto que nosotros debemos predicar con amor, pero ya no podemos estar predicando de cosas que han pasado. Necesitamos estar predicando acerca del retorno de Cristo y de lo que nos espera. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Creo que este es un desafío grandioso, el del día de hoy, Fabio. Beto, mira, una frase que puede ayudarnos a entender todo lo que has dicho es la siguiente. Antes se predicaba sobre el pecado y la gente se arrepentía y la gente cambiaba. Hoy se predica sobre el pecado y la gente se cambia, pero de iglesia. Dicen, ahí no vuelvo, porque en esa iglesia hablan muy duro, porque en esa iglesia esto, porque en esa iglesia lo otro. Y resulta que esa es el amor de Dios. Porque amar es advertir sobre lo malo que va a pasar. Claro. Dios nos habla porque dice, viene esto, pero como te amo tanto te lo voy a decir. Injusto fuera Dios si vinieran cosas terribles para la tierra y no nos hubiera dicho nada y nos agarraran de sorpresa a nosotros. Ahí sí fuera injusto Dios, pero Dios nos advierte. Pero como Dios hoy no habla porque el pecado nos ronda y no nos deja escuchar la voz de Dios, pues Dios dejó a sus profetas, Dios dejó su palabra, y la palabra es la que nos tiene que amonestar a nosotros hoy. Y la Biblia tiene algo maravilloso, Beto, y es que un mismo versículo de la Biblia se adapta o puede encajar a las diferentes vivencias de los diferentes seres humanos. Claro. Puede ser que tú hoy estés atravesando un problema financiero, y puede ser que aquel esté atravesando un problema espiritual y el otro esté atravesando un problema matrimonial, no lo sé. Y leemos el texto y ese texto da un mensaje de justicia y de amor para todos, indistintamente la vivencia que estemos atravesando. Entonces hoy hay que aceptar la palabra de Dios porque tiene esa neuroplasticidad. Beto, en ese Salmo 67, que es un salmo poderoso, bonito, si has notado que todos los salmos que hemos leído esta semana son salmos muy cortitos, son salmos de máximo 10 versículos, son cantos, son alabanzas, porque los salmos son alabanzas. Sí, son alabanzas. Son alabanzas, pero todos han sido muy cortos. Y en este yo encontré algo interesante, Beto. Ahí lo veo. Mira, dice, alégrense y gócense las naciones porque juzgará los pueblos con equidad. Esto me dice a mí algo. El juicio de Dios no es para temor. El juicio de Dios es para alegría, Beto. Es para alegría. Que siempre que uno habla de juicio como que da miedo. El juicio, el juicio, el juicio.
Pero hermano, si usted está en el pueblo de Dios, si usted ha aceptado a Dios, si usted ha vivido para Él, si usted lo ha alabado y lo ha glorificado, usted tiene que alegrarse en el ejercicio o en la escena del juicio. Aquí se destaca que Dios juzga con equidad, algo que el mundo anhela hoy en medio de tanta injusticia. Solamente Sí, Dios lo puede dar. Nadie más puede darnos eso, Betico. Y este mismo salmo también nos anticipa a nosotros algo interesante que está en Apocalipsis 14 otra vez. Y ahí se habla de la adoración universal. Las naciones deben reconocer a Dios como Rey y como Salvador. Precisamente leía el capítulo 46 del conflicto de los siglos, un poquito antes de estudiar la lección, y ahí manifiesta en ese capítulo que el cielo se enrollará y se desenrollará como un pergamino en el ejercicio de Cristo cuando venga, y que aparecerá la ley de Dios en el cielo, Beto, aparecerá la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento, que es un mandamiento de adoración y reconocimiento de la verdadera autoridad que Dios tiene, dice que aparecerá en letras doradas. El mundo entero, los que predicaron falsamente, el que se pierde va a declarar que se pierde porque quiso perderse, que acepta que se pierde porque sabe que Dios le dio todas las oportunidades y que en ese momento, al ver la ley de Dios en el cielo, reconoce que él violentó esa ley y no se quiso ceñir al gobierno de Dios simplemente porque no quiso, pero Dios dio todas las oportunidades. Así que el tema de hoy que se titula para que conozcan tu salvación, pues es interesante porque todo lo que hacemos los cristianos tiene que ser para que se conozca la salvación que Cristo tiene para nosotros. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo que se nos da para predicar, Beto. No podemos andar perdiendo el tiempo, no podemos andar jugando. Cuando tengo la oportunidad de hablar de Dios, tengo que hablar de Dios, tengo que hablar de la justicia de Dios, tengo que hablar de lo que viene, tengo que amonestar, porque tengo que mostrar el juicio que viene de Dios para que se conozca la salvación. Sí, señor. Fabio, y justamente tú me has hecho la plataforma para Gloria poder a Dios, decir gloria lo que a voy Dios. a decir en este momento. Mira cómo lo menciona a los versículos 5 al 7 del Salmo 67. Dice, Dios, alábente los pueblos todos. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y venérenlo hasta los confines de la tierra. Sí, Señor. Fabio, ¿quién no quiere leer estos versículos, Fabio? ¿Quién no quiere leerlos? Ay, sí, vamos a alabar al Señor porque el Señor es bueno, Sí. porque nos da a tiempo el fruto, porque nos bendice y nos bendice y nos bendice y nos bendice. Sí, pero el Señor, ¿cuál es la causa de la bendición de Dios sobre los seres humanos? Es obediencia. O sea, Fe. ¿sobre qué el Señor nos está bendiciendo? Porque es que yo quiero las bendiciones de Dios. Que el Señor me dé el trabajo que yo quiero y necesito, que el Señor ponga alimento sobre mi mesa, que el Señor me sane de la enfermedad, que el Señor desaparezca el problema que tengo con mis hijos o con mi pareja, que el Señor quite las deudas que yo tengo. O sea, yo estoy esperando que Dios actúe con benevolencia porque es que Él ha prometido que me va a bendecir y me va a bendecir y me va a bendecir. Y hoy en la mayoría de los cristianos la predicación es reclama las promesas, reclámalas. El Señor tiene que darte porque el Señor lo ha prometido y te lo dará. Pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué, Fabio? Entonces, Apocalipsis 14:12 nos aterriza. Amén. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, lo que el Esa es la Señor nos base de la está bendición. diciendo es, claro, obedéceme, escúchame. Si yo no obedezco a Dios, si yo no escucho a Dios, si yo no tengo fe en Cristo Jesús, ¿cómo el Señor me va a bendecir? Y si es que yo recibo bendición haciendo lo que, discúlpeme la expresión, lo que a mí me da la gana, pues no es Dios el que lo está bendiciendo. No es Dios y Satanás está haciéndolo pensar a usted que es Dios el que le está dando la bendición. No es así, mis hermanos. No es así. Debemos tener muchísimo cuidado. Precisamente por eso, porque es que Apocalipsis nos aterriza. Sí, el Señor te va a bendecir. Sí, el Señor va a hacer tus sueños de realidad en la medida en que tú le ames y le obedezcas. Por eso Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarden los mandamientos. Yo les estoy diciendo qué deben hacer para tener éxito en la vida. Pero ustedes quieren hacer lo que quieran y que yo los bendiga. No, así no es. Y mis hermanos, la Biblia así lo recita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Obediencia el Señor espera de nosotros.
Así que creo que es un llamado es a lo que nosotros estamos hoy de alguna manera comprometidos, ¿no? Comprometidos. Amén. Si yo verdaderamente soy un hijo de Dios, pues voy a escuchar su voz y voy a obedecer. Amén, amén. Betico, lo que pasa es que mucha gente hoy, mucho cristiano quiere lograr la cumbre del éxito espiritual ahorrándose la escalada. No quieren obediencia, quieren bendición en desobediencia y así no ¿Quieren opera. subir en helicóptero? Sí, eso. No, así no funciona. Así que necesitamos hoy pues dependencia del Señor. Y es que la obediencia aquí no es un asunto de justicia. Aquí la obediencia es asunto de que es Cristo que nos va a dar la fuerza para obedecer. Es que es tan lindo Dios que me dice, obedéceme. Señor, es duro obedecer. Yo te doy la fuerza, yo te enseño cómo lo vas a hacer. Dios lo hace porque nos ama demasiado. Así que sí, esa parte está bonita, la lección. Le tengo una noticia, Betico. Dos noticias. Señor. Dos noticias. La noticia número 1 es que llegamos al final. Llegamos al final con alegría. Llegamos al final de la lección del jueves. Llegamos al final. Pero imagínate, no sé si lo sabes, pero mañana es día de salpicón. Me asustó. Mañana es día de salpicón y va a estar bueno el salpicón porque va a relucir otra vez Apocalipsis, porque habrán cosas muy bonitas y pues que eso le sirva para su estudio, hermano, y también para compartir con los hermanos ahí en el estudio, en la escuela sabática, en la iglesia. Llegamos al final, Betico, pero voy a leerte una promesa maravillosa que esta semana nos ha regalado el Señor. Y a ver si la consigo por aquí. Aquí está. Está en Hebreos 6:10. Y dice el Señor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Bendito el Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias también por tu palabra, porque hemos recordado o hemos conocido, Señor, hoy, que la manera en que tú bendices es en la misma manera, Señor, en que también nosotros somos obedientes. Queremos ser obedientes, Señor. Se hace difícil a veces, Señor. Conoces nuestras debilidades, pero también, Señor, conoces nuestro corazón. Y sabes cuántas veces nosotros intentamos una y otra vez. Por favor, Señor, sigue teniendo misericordia con nosotros. Pero a través de tu Santo Espíritu, perfecciónanos, Señor. Cámbianos, danos la fortaleza que necesitamos. Pero también, Señor, ayúdanos a tener nuevos hábitos en nuestra vida. Hábitos que nos enseñen a depender de ti, a confiar en ti y a hacer tu voluntad. Amén, Señor. En este día nos entregamos en tus manos y te imploramos, Señor, que nos ayudes hoy a obedecerte, a hacerte fieles, Señor. Es una súplica que te pedimos por Cristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre amado, por este estudio. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana. Las citas a las 5 de la mañana, hora Colombia. Chao. Sí, Señor. Dios los bendiga. Felicidades. La cumbre como de costumbre. Chao.